Quiero hacerte una pregunta. No hace falta que respondas en voz alta. Solo piénsala por un momento. ¿Cuál ha sido el peor día de tu vida? Todos tenemos uno. Un día que, sin pedir permiso, cambió el rumbo de nuestra historia. Tal vez fue una llamada inesperada en la madrugada. Tal vez fue el día en que te dijeron que ya no contaban contigo. O cuando viste cómo el negocio por el que habías luchado durante años cerraba sus puertas. Quizá fue una despedida, una enfermedad, una traición, o simplemente ese momento en el que sentiste que ya no podías más. Hay días que parecen partir nuestra vida en dos, un antes y un después. Y lo curioso es que cuando estamos viviendo ese momento, jamás imaginamos que algún día podremos hablar de él sin que se nos quiebre la voz. Porque el dolor tiene esa capacidad. Hace que todo parezca definitivo. Hace que creamos que el futuro desapareció. Pero, ¿y si ese día no hubiera llegado para destruirte? ¿Y si, aunque hoy no puedas entenderlo, ese momento hubiera sido el comienzo de la mejor versión de ti? Sé que suena difícil, porque cuando el corazón está roto, cualquier palabra de esperanza parece demasiado pequeña. Pero hoy quiero que caminemos juntos por la historia de un hombre que perdió absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Su nombre era Job. Y lo que aprendió puede cambiar la manera en que ves tu propia historia. Bienvenido a la brújula interior. Cuando el mundo hace ruido, algo dentro de ti siempre sabe el camino. Vivimos en un mundo que nos enseñó a celebrar los éxitos, pero casi nadie habla de las derrotas. Entramos a las redes sociales y vemos viajes, sonrisas, casas nuevas, negocios creciendo, familias felices, y sin darnos cuenta empezamos a pensar que todos avanzan, menos nosotros. Como si fuéramos los únicos que lloramos por las noches, los únicos que tenemos miedo, los únicos que nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Pero la verdad es otra. Cada persona que ves está peleando una batalla que quizá nunca conocerás. Hay personas que sonríen mientras intentan salvar su matrimonio. Otras sonríen mientras esperan el resultado de un examen médico. Hay quienes publican una foto feliz y minutos después vuelven a llorar en silencio. El sufrimiento no siempre se ve, y eso hace que duela todavía más, porque pensamos que estamos solos. Quizá hoy tú también te sientes así. Has hecho las cosas bien, has trabajado, has sido honesto, has intentado salir adelante, y aún así, la vida parece golpearte una y otra vez. Si alguna vez te has sentido así, quiero que conozcas a alguien, porque hubo un hombre que también llegó a hacerse esas mismas preguntas. Su nombre era Job, y su historia comienza de una forma muy distinta a cómo termina. Déjame llevarte por un momento a un lugar muy diferente al nuestro. Imagina una tierra inmensa, con colinas bañadas por el sol, rebaños que se pierden en el horizonte y el sonido del viento recorriendo los campos. Allí vivía un hombre llamado Job. Si hubieras conocido a Job en ese momento, probablemente habrías pensado, él lo tiene todo. Era un hombre respetado. No porque fuera arrogante, sino porque vivía con integridad. Su palabra valía más que un contrato. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Cuando ayudaba, lo hacía sin esperar nada a cambio. Tenía una familia que amaba profundamente, hijos que llenaban de alegría su casa, amigos, prosperidad, estabilidad. Todo parecía indicar que su vida seguiría así durante muchos años. Y aquí quiero detenerme un instante, porque muchas veces creemos que las tragedias solo les ocurren a quienes hicieron algo malo.
Pensamos que si somos buenas personas, la vida siempre será justa con nosotros. Pero la historia de Job rompe por completo esa idea. Un día cualquiera comenzó como cualquier otro. El sol salió, los trabajadores iniciaron sus labores, los animales pastaban con tranquilidad. Nada hacía pensar que antes de que terminara el día, todo cambiaría. Entonces llegó el primer mensajero. Venía corriendo, respiraba con dificultad. Su ropa estaba rasgada y el polvo cubría su rostro. «Job, nos atacaron, se llevaron los animales, muchos hombres murieron. Solo yo escapé para contártelo». Job apenas alcanzó a procesar aquellas palabras cuando apareció un segundo hombre. También corría, también estaba desesperado. El fuego cayó del cielo, destruyó los rebaños, todo se perdió. Y antes de que el silencio pudiera llenar aquel momento, llegó un tercero. Los camellos fueron robados, tus siervos fueron asesinados. Imagina esa escena. 3 golpes, uno tras otro, sin tiempo para respirar, sin tiempo para entender. Pero todavía faltaba el golpe más duro. A lo lejos apareció otra figura. Su forma de caminar era distinta. No corría, casi arrastraba los pies. Su rostro decía lo que sus labios todavía no podían pronunciar. Job lo miró, y antes de escuchar una sola palabra, su corazón ya presentía que algo terrible había ocurrido. El hombre tomó aire. Con la voz quebrada dijo: «Tus hijos estaban reunidos, compartiendo una comida, cuando un viento muy fuerte derrumbó la casa. Ninguno sobrevivió». Imagínate ese instante, no el de Job, el tuyo, porque todos tenemos algo que, si lo perdiéramos, sentiríamos que el mundo se detiene. Para Job, ese momento fue como si el tiempo dejara de avanzar. En cuestión de horas perdió riquezas, perdió estabilidad, perdió seguridad y, lo más doloroso de todo, perdió a sus hijos. Cualquier persona habría gritado de rabia. Habría preguntado: ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Y sinceramente nadie podría culparla. Pero la historia aún no había terminado. Como si todo aquello no fuera suficiente, poco tiempo después su propio cuerpo comenzó a fallar. Una enfermedad dolorosa cubrió su piel. Cada movimiento era un sufrimiento. Dormir se volvió imposible. El hombre fuerte y admirado ahora estaba sentado sobre las cenizas de lo que había sido su vida, sin riquezas, sin salud, sin respuestas. Y entonces ocurrió algo que quizá fue aún más doloroso que perder sus bienes. Las personas que debían acompañarlo comenzaron a juzgarlo. Algunos amigos llegaron, pero en lugar de abrazarlo, buscaron explicaciones. Le insinuaban que, si estaba viviendo aquello, seguramente había hecho algo para provocarlo. Como si todo sufrimiento tuviera que ser un castigo. Como si el dolor necesitara un culpable. ¿Y cuántas veces también nos pasa a nosotros? Cuando alguien atraviesa una crisis, siempre aparece alguien dispuesto a señalar, a opinar o a juzgar. Pero muy pocos se sientan simplemente a escuchar. Job estaba completamente solo. Y lo más difícil no era haber perdido sus bienes, ni siquiera su salud. Lo más difícil era el silencio, porque Dios no respondía. No había una explicación inmediata. No había una voz desde el cielo diciendo: «Tranquilo, todo saldrá bien». Solo había preguntas, silencio y una fe que estaba siendo llevada al límite. Pero aquí está la parte que más me conmueve de toda esta historia. Job lloró. Job preguntó. Job expresó su dolor. No fingió estar bien. No escondió sus lágrimas. Porque tener fe no significa dejar de sentir. Tener fe significa seguir buscando a Dios incluso cuando el corazón está roto. Y mientras todos veían a un hombre derrotado,
Dios seguía viendo a un hombre que todavía no había terminado su historia, porque hay algo que nadie entendía en ese momento. Lo que parecía el final era solo el capítulo más oscuro, no el último. Ahora quiero pedirte algo. Por un momento, olvídate de Job. Olvídate de aquella tierra antigua, de los rebaños y de las casas de hace miles de años. Quiero que pienses en ti, porque quizá nunca has perdido miles de animales, pero estoy casi seguro de que has perdido algo que para ti tenía el mismo valor. Tal vez fue ese trabajo que te daba tranquilidad, ese negocio en el que invertiste tus ahorros y tus ilusiones, esa relación en la que imaginabas envejecer al lado de alguien, ese proyecto que llevabas años construyendo y que de un momento a otro se vino abajo. O quizás la pérdida fue mucho más silenciosa. Tal vez perdiste la confianza en ti mismo, las ganas de seguir luchando, la ilusión de levantarte por las mañanas. Hay pérdidas que nadie ve, porque no dejan cicatrices en la piel, las dejan en el alma. Y esas son, muchas veces, las más difíciles de sanar. Déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho hace muchos años. No todas las pérdidas significan que Dios se alejó de ti. A veces, precisamente en medio de la pérdida, es cuando más cerca está, aunque no puedas sentirlo. Y sé que esa frase puede sonar difícil, porque cuando el dolor toca tu puerta, las palabras bonitas no alcanzan. Cuando las cuentas siguen llegando, cuando el teléfono deja de sonar, cuando una silla queda vacía en la mesa, cuando el médico dice que todavía hay que esperar, cuando llevas meses buscando trabajo y las respuestas siguen siendo no. Hablar de esperanza parece casi imposible. Pero mira con atención la historia de Job. Lo que más sufría no era la pobreza, ni siquiera la enfermedad. Lo que realmente lo consumía era no entender por qué estaba viviendo todo aquello. Y ahí es donde probablemente tú y yo nos parecemos mucho a él, porque el ser humano puede soportar casi cualquier cosa, siempre que encuentre un sentido. Lo difícil no es solo el dolor. Lo difícil es pensar que ese dolor no sirve para nada, que todo fue una pérdida, que todo fue injusto, que todo terminó. Pero, ¿y si todavía no estás viendo el final de la historia? Piensa en una película. Imagínate que entras al cine y decides salir cuando apenas ha pasado la mitad. Verías al protagonista derrotado, llorando, sin respuestas. Y concluirías que es una película triste, pero nunca llegaste a ver el desenlace. Muchas veces hacemos exactamente eso con nuestra vida. Queremos entender el capítulo 10, cuando Dios todavía está escribiendo el capítulo 11. Nos desesperamos porque creemos que el momento que estamos viviendo es el final, cuando en realidad puede ser solo una parte del camino. Déjame hacerte una pregunta muy sincera. ¿Cuántas veces miras hacia atrás y descubres que aquello que en su momento parecía una tragedia terminó abriendo una puerta que jamás habrías imaginado? Quizá esa relación que terminó evitó un sufrimiento mucho mayor. Quizá aquel trabajo que perdiste fue el empujón que necesitabas para descubrir un talento que nunca habías explorado. Quizá esa ciudad de la que tuviste que marcharte terminó llevándote al lugar donde hoy estás construyendo una nueva vida. En el momento duele, pero con el tiempo, muchas piezas empiezan a encajar. No todas, porque hay preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta en esta vida. Y está bien reconocerlo. La fe no consiste en entenderlo todo. La fe consiste en seguir caminando incluso cuando todavía no entiendes. Y quiero decirte algo con todo mi corazón. Si hoy sientes que estás viviendo el peor capítulo de tu historia,
No tomes una decisión definitiva basada en un momento temporal. No renuncies a tus sueños porque hoy todo parece oscuro. No dejes de creer en ti porque una puerta se cerró. No pienses que Dios dejó de escribir tu historia solo porque esta página está llena de lágrimas. Porque si algo nos enseña la vida, es que los capítulos más difíciles suelen preparar los finales más hermosos. Quizá hoy no puedas verlo. Quizá todavía no tenga sentido. Pero eso no significa que no exista un propósito. Y aquí quiero dejarte una imagen. Imagina a un escultor frente a un enorme bloque de mármol. Desde afuera parece que solo está golpeando la piedra. Una y otra vez, con fuerza, sin descanso. Si la piedra pudiera hablar, probablemente diría, ¿por qué me estás haciendo esto? Pero el escultor no está destruyendo la piedra. Está revelando la obra de arte que lleva dentro. Tal vez hoy sientes que la vida te está golpeando. Que Dios guarda silencio, que todo duele. Pero, ¿y si esos golpes no fueran el final? ¿Y si fueran parte del proceso para revelar la persona que todavía no conoces? Porque Dios no siempre trabaja añadiendo cosas a nuestra vida. Muchas veces trabaja quitando aquello que nos impide convertirnos en quienes fuimos llamados a ser. Y aunque ahora no puedas entenderlo, eso también es una forma de amor. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las 3 lecciones más poderosas que, en mi opinión, nos deja la historia de Job. No son frases para publicar en una red social. Son ideas que pueden cambiar la forma en que enfrentas los días difíciles. Y quizá una de ellas sea exactamente la que hoy necesitabas escuchar. Primera enseñanza. No confundas una temporada difícil con el destino de tu vida. Hay algo que hacemos casi todos cuando atravesamos una crisis. Creemos que lo que estamos viviendo ahora será para siempre. Perdemos un empleo y pensamos, nunca volveré a salir adelante. Termina una relación y creemos, nunca volveré a amar. Fracasa un proyecto y concluimos, no sirvo para esto. Pero observa la historia de Job. Si alguien hubiera llegado a verlo sentado entre las cenizas, enfermo, sin riquezas y rodeado de silencio, habría dicho, su historia terminó. Y habría estado completamente equivocado, porque ese no era el final, era solo un capítulo. Y aquí quiero decirte algo que ojalá recuerdes cada vez que la vida se complique. No tomes decisiones permanentes basadas en problemas temporales. El dolor tiene una forma muy extraña de engañarnos. Nos hace creer que el presente será eterno. Pero la vida cambia, las estaciones cambian, las personas cambian, tú cambias y las circunstancias también cambian. Quizá hoy no puedas imaginar un futuro diferente. Pero eso no significa que ese futuro no exista. A veces solo significa que todavía no ha llegado. Segunda enseñanza. Dios muchas veces trabaja en silencio antes de mostrar el resultado. Hay algo que siempre me llamó la atención de esta historia. Durante gran parte del sufrimiento de Job, Dios guarda silencio. Y seamos sinceros, ese silencio desespera. Porque cuando oramos, esperamos respuestas. Cuando pedimos ayuda, queremos verla rápido. Cuando estamos sufriendo, quisiéramos que Dios interviniera de inmediato. Pero el silencio no siempre significa ausencia. Piensa en una semilla, la entierras, y durante días no ves absolutamente nada. Desde afuera parece que no está ocurriendo nada. Pero debajo de la tierra, la vida ya comenzó. Las raíces están creciendo. La semilla se está rompiendo para dar paso a algo nuevo. El problema es que nosotros solemos juzgar los procesos solo por lo que vemos. Y Dios trabaja muchas veces precisamente en lo que todavía no podemos ver. Quizá hoy estás viviendo ese tiempo. Oras, esperas, confías, y todo parece igual.
Pero no confundas silencio con abandono. Hay procesos que necesitan tiempo, porque lo que crece demasiado rápido, muchas veces también se rompe demasiado rápido. Tercera enseñanza. Tu mayor victoria no será recuperar lo que perdiste, sino convertirte en una mejor persona. Cuando pensamos en Job, casi todos recordamos el final, que recuperó su prosperidad, que volvió a tener una familia, que Dios lo bendijo nuevamente. Y sí, eso ocurrió. Pero para mí ese no es el verdadero milagro. El verdadero milagro fue otro. Job no permitió que el sufrimiento destruyera su corazón. No dejó que la amargura definiera quién era. No permitió que el dolor lo convirtiera en alguien incapaz de amar o de confiar. Y eso es mucho más difícil, porque perder dinero duele, perder oportunidades duele, perder personas duele, pero perder la capacidad de amar, eso sí sería una derrota. La vida puede quitarte muchas cosas, pero no dejes que te quite la bondad. No permitas que una traición te convierta en una persona desconfiada de todos. No permitas que un fracaso te haga renunciar a tus sueños. No permitas que una decepción apague la luz que Dios puso dentro de ti, porque al final el éxito más grande no será todo lo que recuperes, será la persona en la que te conviertas durante el proceso. Y quizá esa sea la mayor enseñanza de Job. No salió de la tormenta siendo el mismo hombre que entró. Salió con una fe más profunda, con una mirada diferente, con un corazón transformado. Y eso vale mucho más que cualquier riqueza. Una reflexión antes de continuar. Quiero dejarte una imagen que me acompaña cada vez que atravieso momentos difíciles. Cuando un árbol enfrenta una tormenta, todos miramos sus ramas. Pero lo más importante no ocurre arriba, ocurre debajo de la tierra. Las raíces se hacen más fuertes, se aferran con más fuerza. Y gracias a eso, cuando vuelve el sol, ese árbol está mejor preparado para crecer. Tal vez eso mismo está ocurriendo contigo. Quizá hoy no estás viendo frutos, porque Dios está fortaleciendo tus raíces. Y aunque nadie pueda verlo, ese trabajo invisible será el que sostenga todo lo que vendrá después. Quiero que antes de terminar este encuentro cierres los ojos por un instante. Respira profundo y deja que todo lo que hemos hablado repose en tu corazón. Hoy no quiero que recuerdes toda la historia de Job. No quiero que memorices fechas, nombres o detalles. Quiero que te lleves una sola verdad. Una verdad que pueda acompañarte cuando lleguen esos días en los que las respuestas no aparecen. Cuando el miedo vuelva a tocar la puerta. Cuando las lágrimas regresen sin avisar. Cuando sientas que nadie entiende lo que estás viviendo. Y esa verdad es esta, la brújula de hoy. El peor día de tu vida puede convertirse en el primer día de la persona que Dios está formando en ti. Piénsalo por un momento. Quizá hoy no entiendes por qué perdiste ese trabajo. Quizá todavía no encuentras sentido a esa despedida. Quizá sigues preguntándote por qué ese sueño no se cumplió. Y está bien, no siempre tendremos todas las respuestas, pero sí podemos elegir cómo caminar mientras las buscamos, porque el propósito de Dios no siempre consiste en cambiar primero las circunstancias. Muchas veces comienza cambiando nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón cambia, nuestra forma de mirar la vida también cambia. A veces creemos que Dios está trabajando para darnos algo, un mejor empleo, una mejor oportunidad, una mejor relación. Y muchas veces sí lo hace. Pero antes de entregarte algo nuevo, quiere preparar a la persona que lo va a recibir. Porque una bendición demasiado grande en unas manos que todavía no están preparadas puede convertirse en una carga.
Por eso hay procesos que no son castigos, son entrenamiento. Hay esperas que no son abandono, son preparación. Hay silencios que no significan ausencia. Significan que Dios sigue escribiendo una parte de la historia que tú todavía no puedes ver. Y quizá esa sea la razón por la que hoy llegaste hasta este video. No porque encontraras todas las respuestas, sino porque necesitabas recordar que tu historia aún no ha terminado. Mientras haya un nuevo amanecer, mientras puedas respirar, mientras haya esperanza en tu corazón, Dios todavía puede escribir un capítulo completamente diferente al que imaginas. Así que la próxima vez que recuerdes el peor día de tu vida, no lo mires solo como el día en que todo se rompió. Pregúntate también, ¿y si ese fue el día en que comenzó mi verdadera transformación? Porque las cicatrices no siempre son el recuerdo de una derrota. Muchas veces son la evidencia de que sobreviviste, y quien sobrevive a la tormenta descubre una fuerza que jamás habría conocido bajo un cielo despejado. Antes de despedirnos, quiero proponerte algo muy sencillo. No importa si eres una persona de mucha fe, si apenas estás comenzando este camino o si incluso tienes dudas sobre Dios. Este reto es para ti. Porque las mejores enseñanzas no son las que simplemente escuchamos, son las que nos atrevemos a vivir. Así que quiero invitarte a hacer algo cuando termine este video. Busca una hoja de papel o abre la aplicación de notas de tu teléfono y escribe una sola pregunta. ¿Cuál ha sido el peor día de mi vida? No tengas prisa. Respira. Recuerda ese momento. Quizá al escribirlo vuelvan algunas emociones, y está bien, no huyas de ellas, porque solo podemos sanar aquello que somos capaces de mirar con honestidad. Ahora, debajo de esa pregunta, escribe otra. ¿Qué aprendí gracias a ese día que nunca habría aprendido de otra manera? Tal vez al principio pienses, nada. Y si esa es tu respuesta hoy, también está bien. No te obligues a encontrar una explicación inmediata. Hay heridas que necesitan tiempo. Hay respuestas que llegan años después. Pero quiero que guardes esa hoja. No la rompas, no la tires. Vuelve a leerla dentro de unos meses. Quizá entonces descubras algo que hoy todavía no puedes ver. Porque muchas veces el propósito solo se entiende cuando miramos hacia atrás. Y quiero proponerte un segundo reto. Uno que puede ayudar no solo a ti, sino también a muchas personas que leerán los comentarios de este video. Si te sientes preparado, cuéntame abajo en los comentarios. ¿Qué momento difícil terminó enseñándote una de las lecciones más importantes de tu vida? No tienes que contar todos los detalles, solo aquello con lo que te sientas cómodo compartiendo. Porque nunca sabes quién puede estar leyendo tu historia. Tal vez alguien llegue a este video sintiéndose completamente solo y encuentre esperanza en una experiencia que tú decidiste contar. A veces pensamos que Dios solo usa a personas que hablan desde un escenario. Pero muchas veces usa a alguien común que se atreve a compartir cómo logró levantarse después de caer. Y si hoy todavía estás en medio de la tormenta, si todavía no puedes ver el aprendizaje, quiero decirte algo desde el corazón. No te sientas menos por eso. No te compares con quienes ya superaron su proceso. Cada persona tiene su propio tiempo. Cada herida sana de manera diferente. Y Dios no tiene prisa contigo. Él no está esperando que seas perfecto. Solo quiere que no dejes de caminar. Aunque sea un paso pequeño, aunque hoy solo tengas fuerzas para avanzar unos centímetros, eso también cuenta. Porque la esperanza no siempre consiste en correr. A veces,
La esperanza consiste simplemente en no rendirse. Antes de irte, quiero que imagines algo. Imagina que dentro de 10 años tienes la oportunidad de sentarte frente a la versión de ti que hoy está viendo este video. La persona que hoy tiene dudas, la que está cansada, la que siente que las cosas no salieron como esperaba, la que todavía está intentando entender por qué la vida tomó un rumbo tan diferente. Ahora imagina que esa versión del futuro te sonríe y te dice algo muy sencillo. Gracias por no rendirte. Gracias por seguir caminando cuando no veías el camino. Gracias por creer, incluso cuando parecía que nada tenía sentido. Porque si tú te hubieras rendido, yo nunca habría llegado hasta aquí. ¿Te das cuenta? Muchas veces pensamos que nuestras decisiones solo afectan el presente, pero también están construyendo a la persona que seremos mañana. Y quizá mientras escuchabas este video, esperabas encontrar la respuesta a una gran pregunta. ¿Por qué Dios permitió que vivieras el peor día de tu vida? La verdad es que yo no puedo responder esa pregunta por ti. Hay dolores que siguen siendo un misterio. Hay pérdidas que nunca terminaremos de comprender y sería irresponsable decirte que tengo todas las respuestas. Pero sí puedo decirte algo de lo que estoy completamente convencido. Dios nunca desperdicia el dolor de una persona que decide seguir caminando con Él. Puede que no cambie la historia de inmediato, pero puede transformar el corazón de quien la está viviendo. Y eso cambia absolutamente todo, porque cuando el corazón cambia, la esperanza vuelve, la fuerza vuelve, la paz vuelve, y poco a poco también vuelven los sueños. Si hoy sientes que estás atravesando una tormenta, no olvides esto. Las noches más oscuras siempre hacen que el amanecer se vea más hermoso. Y aunque ahora no puedas verlo, el sol sigue estando detrás de las nubes. No ha desaparecido. Solo estás atravesando una parte del camino donde todavía no alcanza a verse. Así que no te apresures a escribir el final de una historia que Dios todavía está escribiendo. Porque el último capítulo todavía no ha sido contado. Te hago una invitación desde el corazón. Si esta conversación llegó a tu vida en el momento justo, me gustaría pedirte un favor muy especial. Únete a esta comunidad. Suscríbete a La Brújula Interior, no para hacer crecer un canal, sino para que caminemos juntos. Cada semana quiero sentarme contigo como hoy y conversar sobre esas preguntas que todos llevamos por dentro, usando la sabiduría de la Biblia para encontrar dirección en la vida real. Y si este video tocó tu corazón, regálale un me gusta. Puede parecer un gesto pequeño, pero cada vez que lo haces, YouTube entiende que este mensaje puede ayudar a más personas. Quizá alguien en este mismo momento necesita escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar. Y gracias a ese pequeño gesto, ese video puede llegar hasta él. También me encantará leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido ese momento difícil que, con el paso del tiempo, terminó enseñándote una de las lecciones más valiosas de tu vida? Leo cada comentario. Y muchas veces, las historias que ustedes comparten también terminan inspirando a otras personas. Porque en La Brújula Interior no solo hablamos nosotros, crecemos juntos. Y antes de despedirme, quiero dejarte pensando en algo. A veces creemos que Dios nos habla únicamente a través de grandes milagros. Pero, ¿y si te dijera que muchas veces nos envía señales tan discretas que pasamos la vida entera sin darnos cuenta? En el próximo video vamos a hablar precisamente de eso. La señal que Dios te da antes de cambiar tu vida y que casi todos ignoran.
Creo que después de verlo empezarás a mirar muchas situaciones de una manera completamente diferente. Así que te espero. Gracias por regalarme unos minutos de tu vida. Recuerda siempre, no importa cuán oscura sea la noche, ninguna noche puede impedir que vuelva a amanecer. Y cuando sientas que el mundo hace demasiado ruido, busca dentro de ti, porque la verdadera brújula nunca apunta al miedo, siempre apunta al propósito. Soy parte de la brújula interior y será un honor volver a encontrarnos en el próximo camino. Hasta pronto.